Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales y el Colegio de la Frontera Norte, junto con la coordinación de la maestría y del doctorado de Estudios Socioculturales, pues les damos la bienvenida para la presentación de la revista Human Organization, que tiene por título o por número especial La antropología aplicada en la frontera México-Estados Unidos. Bueno, y aquí tenemos a nuestros presentadores, que son los editores, y bueno, estamos de manteles largos porque tenemos a tres grandes especialistas del tema, ¿no?, que nos van a platicar un poco acerca de la revista. Bueno, pero brevemente voy a mencionar algunos datos. Bueno, el doctor Robert Álvarez es antropólogo, decano de los estudios antropológicos sobre frontera, redes sociales y transnacionalismo, con múltiples publicaciones y reconocimientos. Bueno, entre ellos el de la Universidad de Harvard, fue director del Departamento de Estudios Étnicos en la Universidad de California, en San Diego, en donde también fue director del Centro de Estudios sobre California desde una perspectiva comparativa. Bueno, el doctor Everardo Garduño es especialista en estudios de los grupos indígenas en Baja California desde una perspectiva transnacional, autor de numerosas publicaciones, entre las que se encuentran sus estudios monográficos de los grupos humanos y migrantes indígenas, la geografía simbólica de estos grupos, la situación de la mujer indígena migrante, los movimientos agrarios de Baja California, entre otros. Además que, bueno, es profesor investigador de aquí del LIC Museo. Y el profesor doctor Carlos Vélez Ibáñez ha centrado su trabajo en la región transfronteriza del suroeste de Estados Unidos y noroeste de México. Sus publicaciones incluyen 12 libros, de los cuales 3 han sido traducidos al español. En el 2003, el doctor Vélez Ibáñez obtuvo la medalla Bronislaw Malinowski, otorgada por la Society for Applied Anthropology, y recientemente fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es profesor emérito de la Universidad de California en Riverside y profesor de la School of Human Evolution and Social Change y de la School of Transborder Studies, en donde fue director fundador. Bueno, a continuación le doy la palabra al doctor Everardo Garduño y posteriormente, bueno, pasamos a preguntas y respuestas. Sí, bueno, agradecerles que estén aquí con nosotros. Como lo decía Areli, bueno, este evento, esta actividad que estamos teniendo ahora, además de abrir los cursos de maestría y doctorado en estudios socioculturales, es también un poco para mostrar la presencia del Cuerpo Académico Indígenas y Globalización, que pronto estará cambiando de nombre, y que, bueno, en este caso es un honor para nosotros tener como invitados al doctor Carlos Vélez Ibáñez y al doctor Roberto Álvarez. Como nos hemos organizado nosotros para la presentación, es que empiece haciendo su presentación el doctor Carlos Vélez Ibáñez. Posteriormente el doctor Roberto Álvarez y al final hablaré yo brevemente. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Ustedes y nosotros los transfronterizos. Simplemente uso la categoría transfronteriza porque nací transfronterizo en este modo. Vivíamos en Tucson, Arizona, y claro, de padre sonorense, antes de la introducción del Estado Nacional Norteamericano. Y como sonorense sin fronteras, visitábamos parientes en Magdalena, Sonora, mientras vivíamos en Tucson. Y mi mamá hace 100 años estaba encinta conmigo. Y fuimos a visitar a Magdalena con primos y tías en este rato. Y a la vuelta a Tucson, dijo mi mamá: mijo, tú siempre eras muy inquieto. Y decidí nacer en la pura frontera de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Y nací en el hospital de San José y el hospital estaba enseguida de la barda de la frontera. Y mi mamá me dijo que me habían puesto en una cuna con los pies hacia el sur y con la cabeza hacia el norte.
Y todos nosotros que vivimos en esta región transfronteriza vivimos casi vidas múltiples, con lenguajes tanto muchas veces en inglés, muchas veces en español, y a veces mezcladas, y a veces hablando lo que alguna gente dice que es pocho, otras veces hablamos estilo de chúntaro. Tenemos una variedad de lenguaje de nosotros, de esto lo que llamamos la frontera. En cierto modo, la historia tanto mexicana como la historia norteamericana nos han excluido como una realidad. Es decir, para el norteamericano la frontera es una barda para parar, y para nosotros de descendencia mexicana y también mexicanos nacionales, la frontera es para cruzar. Y las dos perspectivas son casi totalmente opuestas a la realidad que nosotros vivimos cotidianamente y que hemos vivido por los últimos 160 años, porque acuérdense que la frontera nomás tiene la edad de hace 2 abuelas atrás nomás. Entonces la frontera simplemente es una imposición creada por guerra y creada por trato, una en el 48 y el otro en el 53, pero eso no ha cesado la necesidad de nuestras poblaciones de cruzar ida y venida, tanto por la economía política presente como la realidad de tener primos en Magdalena, Sonora y primos en Tucson, Arizona. Entonces nosotros vivimos una vida cotidiana muy diferente, pero casi todos los días nos imponen la idea que no debíamos de vivir estas vidas multiculturales, estas vidas de redes intensas y de densas de nuestras poblaciones. Entonces nosotros, los académicos, antropólogos aplicados, hemos querido crear otra narrativa, una narrativa muy diferente a la narrativa nacionalista, tanto mexicana como norteamericana. Hemos, en otro modo, creado una narrativa que incluye una economía política de desigualdad en esta frontera, pero también la realidad de la dinámica de los pasos laborales que requieren ese paso laboral, la economía política de desigualdad establecida desde el siglo XIX y ahora aumentada por las fuerzas transfronterizas y las fuerzas transnacionales económicas. Y nomás un ejemplo pequeño, quizás no sepan, es lo siguiente: el 40% de toda la materia que se asemblea en las maquilas y en otras fábricas del norte del sur de México, el 40% de todo producto que se asemblea está hecho en los Estados Unidos. Y entonces se exporta a los Estados Unidos. Entonces hemos tenido esa situación de una economía integrada desde el siglo XIX y ahora aumentada. Entonces tenemos que tener otro punto de vista, otra narrativa. Y parte de esa narrativa, de mi punto de vista, tiene que ser en parte contextuada dentro de una ecología política. Y esta ecología política requiere entonces atención a lo siguiente. Acá arriba. Si ustedes con mucho cuidado ven que lo que ven de aquí, esta es parte de una ecología transnacional y transregional. Si comenzamos desde California al desierto de Sonora, a esta parte aquí que se llama el archipiélago madrileño, a este desierto enorme de Chihuahua, aparte de Texas, etcétera, todos son nichos ecológicos que requieren diferentes adaptaciones económicas y políticas, y al mismo tiempo tienen la capacidad de crear nuevas formas de modos de producción y de modalidades económicas. Entonces, desde el punto de vista mío, esta ecología requiere el entendimiento que esta frontera que existe es una frontera falsa. Es una frontera falsa porque la ecología misma requiere un punto de vista transnacional y un punto de vista transfronterizo.
Y la economía política misma requiere una integración entre ambos lados y no importa la línea política. La línea política importa para cada nación, pero la economía transnacional y transfronteriza, tanto como la ecología transfronteriza, no la requiere. Entonces hay una gran contradicción entre los dos puntos de vista, y entonces se genera un mal entendimiento de la realidad de las poblaciones de esta región. Esta publicación que básicamente que mis compañeros han creado aquí, yo tuve que ver muy poco de veras con el trabajo duro que se hizo. Entonces, este trabajo representa, en cierto modo, no nomás simbólico, pero también en un trabajo académico que en parte se presta a esta narrativa diferente. Gracias. Buenas noches a todos. Aquí estamos. Bueno, para mí es un placer muy grande estar aquí con ustedes y estar de nuevo aquí en Mexicali, en CIC. Hemos venido varias veces con mis estudiantes y bueno, es un placer. También es un placer estar aquí con Carlos y Everardo, colegas y muy buenos amigos. Conocí a Carlos a principios de los 70, cuando era estudiante postgraduado en UC San Diego. Y desde ese tiempo hemos crecido juntos y hemos llegado a conocernos uno al otro y a trabajar en varios proyectos sobre igualdad de la educación superior y sobre distintos asuntos relacionados con la población de origen mexicano en México y en los Estados Unidos, y por supuesto en la frontera México-Estados Unidos. Yo creo que casi todos que estamos aquí somos fronterizos de una manera u otra. Por otra parte, conocí a Everardo en Arizona State University en los 90s, en donde atendía mis clases y en donde actualmente trabajamos juntos en diversos proyectos. Ahora sí. Es que tengo un voz de whisky. No se me oye. El principal interés de Everardo y yo, que ambos compartimos desde un principio, fue Baja California. Yo soy de San Diego, pero mis padres, mis abuelos y todos vienen de la Baja California, puros cachanías. Uno de los proyectos en que trabajamos juntos fue el reporte anual sobre el estado de la cuestión de la investigación de antropología sobre la frontera México-Estados Unidos en 1995. Tal vez ustedes conocen el artículo The Making of Anthropology of the Borderlands. Voy a referir a la Sociedad de Antropología Aplicada como SFAA para hacerlo más cortito. A lo largo de la existencia de la SFAA, hemos intentado incorporar a académicos e instituciones no estadounidenses, lo cual ha sido un proceso muy difícil. Aun cuando algunos académicos alrededor del mundo acudan anualmente al Congreso de esta organización, estos siguen siendo muy pocos, y la relación que establecen con esta no es institucional. Igualmente, Human Organization, la revista, ha intentado promover la publicación de artículos de América Latina, pero el éxito ha sido todavía muy pobre. Por ejemplo, el año pasado se publicó en esta revista solamente un artículo proveniente de América Latina. Este número de Human Organization representa no únicamente el reporte de la investigación que se realiza fuera de los Estados Unidos, sino un intento por vincularnos con los antropólogos mexicanos y demás científicos sociales a lo largo del mundo, a través de discusiones y estudios colaborativos y comparativos. Debo confesar
que para desarrollar este proyecto tuve que lidiar al principio con la mesa directiva de la SFAA, que otorgara su apoyo a la reunión. No obstante, desde un principio recibimos el apoyo generoso de la Escuela de Estudios Transfronterizos y nuestro amigo Carlos Vélez de Arizona State University, y de manera significante del Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC. La logística del transporte, el hospedaje, los alimentos, la traducción simultánea, español-inglés, inglés-español, el arribo de los ponentes a la frontera y el cruce al lado mexicano fue en un principio muy difícil, pero al final resultó exitoso. En el lado mexicano, el apoyo y participación del COLEF, CIESAS y UABC fue decisivo en el éxito final de la reunión. Este es el primer número de Human Organization que incluye trabajos de la antropología mexicana y el primero que incluye todos los resúmenes en español. En un espíritu de colaboración y cooperación, esta publicación no estableció como requisito el que los autores fueran miembros activos de la SFA. Si no son miembros, tienen que pagar. Y esta vez no. Un pequeño avance ahí. La geografía y la delimitación fronteriza entre México y Estados Unidos sigue siendo central en los estudios de lo transnacional y las fronteras. No obstante, en los trabajos incluidos en este número de Human Organization, lo fronterizo es asumido como una dimensión que va más allá de esa demarcación, como dice Carlos. Nosotros entendemos a lo fronterizo como una condición cultural, socioeconómica y política que afecta a todo el hemisferio, pese a que su origen se encuentra en la zona entre El Paso, Ciudad Juárez, Tijuana, San Diego, entre otras localidades en la frontera. En nuestra opinión, restringir el análisis de lo fronterizo a estas zonas limita a la investigación y a las perspectivas de las políticas públicas. Los antropólogos han dado cuenta de estos cambios y se han dedicado a estudiar un sinnúmero de programas sociales que son parte de lo transnacional. Ahora, lo transnacional reviste un carácter multinacional y no solo binacional, y ha dejado de ser una forma de referirse simplemente a las nuevas tendencias de la migración. Hoy día entendemos que lo transnacional incluye procesos sistémicos de los que son parte individuos, familias y redes económicas y sociales que conectan y dan vida a comunidades y que rompen el status quo y desafían a las normas sociales, la ideología y las mismas políticas públicas. Los antropólogos, como el resto de los científicos sociales, tanto de México como de los Estados Unidos, ya no se encuentran constreñidos por los modelos basados en geografía, como tampoco deberían estarlo por los métodos y las perspectivas nacionales. Los antropólogos estudian, se comprometen, investigan, representan y participan en la vida de comunidades fronterizas, pero muchas veces excluyen el trabajo desarrollado por otros antropólogos fuera de las fronteras de donde viven. Estamos convencidos de que para el estudio de lo transnacional, los científicos sociales deben cruzar sus propias fronteras disciplinarias y profesionales y conectar con otros colegas alrededor del mundo. Durante las 2 últimas décadas, las fronteras han continuado siendo el foco de investigaciones etnográficos y interdisciplinarias sobre migración, contrabando, comercio, militarización y trabajo. Este número de Human Organization aborda estos temas e intenta ir más allá del actual espectro de los estudios de frontera. Aquí se enfatiza cómo la frontera se expande y se extiende hacia las comunidades en los Estados Unidos, tanto como México, que se encuentran lejos de la demarcación geopolítica de ambas naciones. La violencia,
es expuesta en el contexto y vida de todos los días, aunque también es contextualizada en instancias específicas de género, asentamiento y condición étnica. Yo voy a hablar un poquito de los artículos escritos por los norteamericanos y Everardo va a platicar un poco de México. Primero, Don Stoll y Jennifer Nigg, en su artículo intitulado Educadores de una mayoría para una minoría de los Estados Unidos, inmigrantes de los distritos públicos escolares, el caso de Garden City, Kansas. Stoll y Nigg pintan un testimonio de la inmigración orientada hacia nuevos destinos de los Estados Unidos. Esta inmigración gravita ahora alrededor de los pequeños pueblos del medio oeste de los estados del sur y el sur de los Estados Unidos. Salarios bajos, trabajos para fuerza de trabajo escasamente calificada, son aspectos que son parte de una amplia reconstruction de la economía estadounidense y del traslado del capital hacia sitios de producción con menores costos. Stoll y Nigg exploran cómo la cambiante geografía de la inmigración ha afectado a las escuelas y los educadores que trabajan en ellas en Garden City, Kansas. Garden City, Kansas queda unos 250 millas del centro geográfico de los Estados Unidos. Stoll y Nigg ofrecen una historia de la multiplicación de plantas empacadoras de carne que transformó esta comunidad predominantemente blanca de 18,000 personas en una meca multinacional, multicultural, cuya población creció más del 50% en 20 años, de 1980 hasta 2000, incluyendo la presencia de miles de trabajadores migrantes procedentes de México, refugiados de Vietnam, Laos, Burma, El Salvador, Guatemala, Cuba, Somalia, Etiopía y Myanmar. Anthony Marcos y Kurt Dombrowski y Dane Watala, en su artículo Antirracismo, consciente del color, perjuicio y oportunidad en la victimización violenta de migrantes centroamericanos en Long Island, Nueva York. Ya ven que la frontera va mucho más al norte en estos casos. A través del caso de Marcelo Lucero, un migrante ecuatoriano en Nueva York, que fue asesinado por 7 jóvenes negros y hispanos que describieron su acto como brinco mexicano, Mexican Hopping. Estos autores examinan los factores que dan origen a la violencia en contra de los inmigrantes y en particular en contra de los inmigrantes indocumentados. Aunque la raza, o mejor dicho, el racismo contra estos inmigrantes latinos e hispanos ha sido la primera explicación de la prensa y la opinión pública, estos autores ilustran cómo otros factores pudieran estar presentes en este hecho. La atención de este artículo son las 146 víctimas centroamericanas que fueron reportadas en solo 12 meses entre 2007 y 2008. El panorama general que ofrece la ocurrencia de incidentes reportados sugiere que el odio étnico está presente, pero no que ha penetrado la violenta victimización de migrantes latinoamericanos. Los datos plantean que más que ser objetos de racismo, los informantes fueron blanco de oportunidad buscada por los jóvenes afroamericanos para encontrar dinero. La gran mayoría de los incidentes descritos por los informantes tenía que ver con crímenes económicos cometidos por estos, mientras, muy interesante, que la violencia no económica era cometida por latinos nativos en los Estados Unidos. Una de las contribuciones más importantes de este número es el análisis sobre el género de las fronteras, especialmente el papel de las mujeres. La doctora Lynn Steven, en su artículo Violencia transfronteriza de género en la expandida zona fronteriza México-Estados Unidos,
ofrece una breve historia del concepto de asilo por motivos de género en los Estados Unidos, empezando por el emblemático caso de una muchacha que se llamaba Faucilla, una joven de 17 años, que en 1995 huyó de Togo. Huyó de Togo para evadir su matrimonio forzado y la ablación de sus genitales a la que sería sometida antes de casarse. En los Estados Unidos fue capturada por la migra y puesta en espera de su deportación. Sin embargo, su abogado pudo conseguir que le fuera otorgado el asilo en junio de 1996, llegando a ser un caso emblemático de reclamo de asilo por motivo de género. Otro caso emblemático es el Rodi Alvarado en 2009, a quien se le otorgó el asilo político bajo la administración de Obama, del presidente Obama, la cual estableció que las mujeres que hubieran sufrido de violencia doméstica pudieran solicitar asilo en este país. En marzo de 2013, el presidente ratificó esta autorización a través de la Acta para la Violencia en contra de las Mujeres, que ha sido utilizada cada vez más para obtener asilo por parte de aquellas víctimas que no tienen la protección de sus propios gobiernos. La doctora Stephen discute también el caso de Erlinda Méndez, un nombre ficticio, quien soportó una impactante violencia, tortura, secuestro, encierro de un cuarto pequeño y un interminable terror físico y psicológico desde que tenía 15 años, cuando iba y venía a través de la frontera México-Estados Unidos. Su historia muestra cómo se entretejen múltiples formas de violencia económica, social, física, psicológica. En este caso, ilustra también la existencia de diversas formas superpuestas de violencia en la actual economía política de violencia que une a los Estados Unidos con México, y cómo el negocio de las drogas intersecta con la violencia doméstica. Nora Schwartz y John Duke Beck, en su artículo Espacios disputados, cruzando la frontera México-Estados Unidos por cuidados al cáncer de mama o no. Los autores de este trabajo exploran las tragedias que siguen las mujeres mexicanas en la frontera para tener acceso a tratamientos de cáncer en los Estados Unidos y México. Cabe señalar que este trabajo lo realizó la doctora Schwartz mientras ella misma se sometió a estos tratamientos en San Diego y trabajaba como antropóloga médica en Tijuana, en Colette. El valor de este trabajo reside en el hecho de que ilustra con la experiencia personal la existencia de distintos tipos de cuidados y el conocimiento crucial que existe para la atención del cáncer de mama. La unidad de análisis de este artículo entonces son las mujeres mexicanas inmigrantes de bajos recursos que pasen por la experiencia de tener cáncer de mama, y nos permite entender el proceso de cruzar la frontera que siguen estas mujeres para tener acceso a los tratamientos de su enfermedad. Este artículo también promueve el mejorar el acceso de esta población a cuidados óptimos de su padecimiento. La experiencia personal que nos comparte la autora se entreteje para ilustrar y reducir estas barreras que entre otras son el lenguaje, la falta de seguro médico, la falta de confianza del sistema médico, especialmente en México, y las largas esperas para obtener la atención de los médicos. Este número de Human Organization reconoce no solo la necesidad de colaboración entre antropólogos y activistas de uno y otro lado de la frontera, sino también el valor y la urgencia de un diálogo internacional entre las antropologías del mundo. Estamos convencidos de que tal diálogo ensancharía nuestras metas morales y prácticas para dar paso a una sana y realista antropología aplicada y activista.
Uno de los más sobresalientes resultados de la reunión auspiciada por la SFAA en México fue el reforzamiento de la convocatoria de Harrison, una colega de nosotros, Faye Harrison, en 2012, a desmantelar la idea que existe una antropología doméstica y antropologías periféricas. En los Estados Unidos, nuestras instituciones, asociaciones, universidades, departamentos han operado con una visión jerárquica de la antropología norteamericana. Tal y como la afirma Harrison, esto mismo sucede con el resto de las antropologías en el hemisferio norte. Ella dice: las zonas del prestigio de la antropología han sido formados desde hace mucho a través del trabajo de universidades e instituciones de investigación, museos, filántropos de la investigación y publicaciones del Atlántico Norte, teniendo a Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos como los principales centros de hegemonía, epistemología, hablo en griego también, epistemología y institucional. De esta manera, Estados Unidos ha estado perdiéndose de las epistemologías y el trabajo estratégico que se desarrollan en el hemisferio sur. Y en las más llamadas periféricas. En lugar de asumir la separación de las antropologías, los colegas mexicanos nos han recordado que la colaboración no es solo posible, sino sobre todo efectiva. La reunión cultural y comunidad abrió también espacios para un diálogo crucial entre antropólogos norteamericanos y mexicanos acerca de las fronteras extendidas y la región suroeste de Norteamérica. Desde esta perspectiva, más que ver a los problemas de esta zona como asuntos materializados y localizados que giran alrededor de la migración y los residentes fronterizos, nos interesa el papel que juegan las políticas públicas, la violencia, la economía, la salud y las estructuras políticas sobre la experiencia humana en las fronteras concebidas en su sentido mucho más amplio. Gracias. Bueno, yo también voy a leer algo que escribí breve sobre esta experiencia y alguna reflexión sobre la antropología. La antropología en México y los Estados Unidos se ha desarrollado como una disciplina con múltiples fragmentaciones. Una de ellas es la originada por la existencia de una estructura jerárquica que alinea al centro a las antropologías del hemisferio norte, con la producción de los antropólogos norteamericanos, ingleses y franceses, y en las periferias, como lo decía el doctor Álvarez, a las antropologías del hemisferio sur, con la producción de los antropólogos de América Latina y África. Esta primera fragmentación se ha correspondido con visiones diferentes sobre lo que son las fronteras, y específicamente la frontera México-Estados Unidos. Tal y como lo afirma Robert Álvarez, cuando se fundó la Sociedad de Antropología Aplicada en 1940, la frontera México-Estados Unidos era todavía vista por los norteamericanos como la frontera española, carente de interés para las ciencias sociales. Desde la perspectiva de Estados Unidos, las regiones fronterizas eran simples campos geográficos e históricos de cruce hacia una parte del mundo en desarrollo, lugares llenos de ilegalidad, pobreza e ignorancia que salpicaba por su cercanía a los Estados Unidos. Para los mexicanos, los Estados Unidos eran únicamente un brazo fuerte que se aprovechaba de y explotaba a México y los mexicanos. Una segunda fragmentación es la que podemos observar en México entre la antropología del centro y la antropología de las orillas. Esto se debe en parte al énfasis que la antropología mexicana le ha dado a las culturas mesoamericanas y a los fenómenos que se observan en el centro y sur del país.
lo que algunos autores hemos llamado la mesoamericación de la antropología, y que ha conducido al hecho de que la antropología como carrera profesional en las universidades del norte de México se encuentre ausente. Aunque hay muchos antropólogos trabajando en diferentes instituciones de la región, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Colegio de la Frontera Norte y la misma UABC, únicamente existen 2 programas de antropología: el programa de maestría del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en Monterrey y el programa de maestría de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua. Una tercera visión es la que existe entre la antropología aplicada y la llamada antropología activista. Como es sabido, en México la antropología es una disciplina con una tradición muy larga, productiva y consolidada, orientada en gran parte a influir en las políticas públicas y resolver problemas concretos. Sin embargo, paradójicamente, en México la antropología aplicada no es popular. Algunos colegas continúan creyendo que esta es una rama de la antropología gringa, enraizada en el funcionalismo y carente de profundidad teórica, de orientación política y postura crítica. Incluso en algunos círculos, los antropólogos aplicados que trabajan en el sector privado son vistos como intermediarios culturales para incrementar las ganancias de las compañías, o bien, cuando trabajan para el gobierno, son vistos como trabajadores sociales, asistencialistas, que sirven para evitar conflictos sociales. En contraste, la antropología activista en México es más aceptada que la antropología aplicada, bajo el argumento de que esta es una práctica profesional comprometida políticamente con la organización y la lucha de los grupos en desventaja. Desde esta perspectiva, el antropólogo es visto como alguien neutral, no como alguien neutral y externo de la comunidad, sino como alguien que participa de las luchas de esta. Finalmente, entre los antropólogos aplicados o activistas se encuentran aquellos que han optado por continuar la tradición centenaria del indigenismo y quienes se han apartado de esta. En el primer caso, se encuentran aquellos antropólogos vinculados principalmente a las dependencias de gobierno, como el Instituto Nacional Indigenista y su versión más reciente, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y entre los cuales han habido destacados especialistas como Manuel Gamio, Gonzalo Aguirre Beltrán, Ángel Palerm, Guillermo Bonfil, Arturo Barman y muchos otros. Sin embargo, en los años recientes, las universidades y centros de investigación no necesariamente orientados al estudio de los problemas indígenas han incorporado a un gran número de antropólogos para desarrollar proyectos aplicados en otro tipo de campos. Esto incluye al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el CIESAS, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ejemplos de los nuevos intereses por parte de estos proyectos y especialistas son, en el caso del INA, aquellos desarrollados en el ámbito de la educación por María del Rosario Hernández, los estudios urbanos por José Íñigo Aguilar, la cultura de la alimentación por Laura Elena Corona, en CIESAS, las políticas públicas y la evaluación del impacto por Agustín Escobar, el estudio de los desastres por Virginia García, los estudios de género y lugares de encierro por Rosalba Aida Hernández y las emociones por Hiroko Asakura. En la UNAM, el racismo por Alicia Castellanos, el sector privado por Rodrigo Díaz y el manejo de recursos por José González. Finalmente, eso era en la UAM. Finalmente, en la UNAM, el turismo por Cristina Oemichen, salud por Julieta Viramontes y medio ambiente por Paola Velasco. Bien, estas 4 fragmentaciones de la antropología tienen sus saldos específicos. Primero, la jerarquización colonial de la antropología impide el diálogo, la crítica y la convergencia de los antropólogos formados en distintos contextos, con preocupaciones en diversos problemas y con propuestas de solución diferentes, así como el desarrollo de epistemologías holísticas que integren la mirada del norte y la mirada del sur. Segundo, lo mismo sucede con la fragmentación entre la antropología mesoamericanista y la de las orillas, que reproduce la vieja concepción centro-periferia observada en lo social,
ahora en la ciencia. Esto impide valorar la existencia de interesantes procesos que tienen lugar en la zona fronteriza México-Estados Unidos, espacio por excelencia de desplazamiento, disputa y encuentro. Esto limita incluso la formación de profesionales en antropología que puedan intervenir en los múltiples proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en comunidades locales. Llama la atención entonces que en el corredor del noroeste de México no haya programas de antropología en ningún nivel, a pesar de que la mayor parte de las comunidades indígenas en el norte se encuentran concentradas en esta región y que el mayor número de migrantes provenientes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Michoacán, Jalisco e incluso Chihuahua, Sinaloa y Sonora acuden a este corredor en la búsqueda de trabajo o como lugar de tránsito a su paso de los Estados Unidos. Irónicamente, es en este corredor en donde los especialistas en estudios culturales han encontrado la existencia de nobles procesos transnacionales o propios del llamado posmodernismo, mientras que numerosos programas comunitarios desarrollados por distintas instituciones son conducidos por agrónomos, ingenieros, biólogos, oceanógrafos y otros profesionales que no han sido entrenados en el manejo de las implicaciones socioculturales de sus respectivos proyectos. Tercero, respecto a la división entre la antropología aplicada y la antropología activista, abundaré un poquito más. En mi opinión, en la práctica, la línea que separa a una de la otra es muy difusa, y que aun cuando estas dos ramas de la antropología provienen de diferentes genealogías y siguen metodologías diferentes, su preocupación es la misma: la aplicación del conocimiento antropológico para resolver problemas particulares a nivel de comunidades locales. Como lo ejemplifican las recientes movilizaciones de jornaleros indígenas en San Quintín, el trabajo de los antropólogos aplicados puede derivar en activismo y viceversa. El activismo puede llegar a tomar matices de proyectos aplicados. En la década de los 80, quienes trabajamos para el Instituto Nacional Indigenista, coordinando proyectos asistenciales o asistencialistas de salud, alimentación, saneamiento ambiental de los campamentos, etcétera, pudimos observar cómo los comités de salud, educación o abasto llegaron a desarrollar la conciencia de que la premisa fundamental de sus condiciones de vida se encontraba en las contradicciones entre trabajo y capital, y asociados a estas, el escamoteo de sus derechos laborales. Esta toma de conciencia de estos comités dio origen a una serie de movilizaciones fuertes lideradas por quienes en principio eran parte de grupos que solamente tenían el propósito de mejorar su alimentación, su salud, su vivienda, y quienes trabajábamos como antropólogos, sociólogos, economistas o trabajadores sociales para las instituciones de gobierno, nos vimos en la necesidad entonces de tomar una posición política frente a los acontecimientos y convertirnos en activistas. Más tarde, las organizaciones de lucha independiente surgidas entre la población indígena fueron las principales gestoras de proyectos asistenciales en los barrios indígenas y campamentos, como la instalación de guarderías, la introducción de alumbrado y agua potable, dotación de terrenos para sus viviendas, etcétera. Esto permitió que tales organizaciones adquirieran legitimación y pudieran conducir las más recientes luchas nuevamente con demandas en el terreno de lo laboral y los derechos humanos. Sobre la base de esta experiencia podemos afirmar entonces que la diferencia entre antropología aplicada y antropología activista es nebulosa. Otra prueba de ello es la orientación que han tomado recientemente los intereses en el seno de la Society for Applied Anthropology, la Sociedad de Antropología Aplicada. En el pasado Congreso de 2015 abundaron las sesiones sobre justicia económica y justicia ambiental, reclamos territoriales, movilizaciones de base, práctica colaborativa, investigación-acción, movimientos agroalimentarios, agrobiodiversidad, derechos de los refugiados, derechos humanos, crimen organizado, crímenes de Estado y genocidio, entre otras. Finalmente, la desindianización de la antropología se corresponde con el reconocimiento de la creciente complejidad del hecho social, sobre todo en las circunstancias fronterizas, involucrando distintos actores y distintas problemáticas. Así como los sociólogos hasta hace unos años veían en la frontera únicamente migrantes, los antropólogos veían solamente indígenas.
Hoy en día sabemos que estos migrantes pueden ser indígenas o no, pero siempre portadores de una determinada identidad, asociados a múltiples problemas de salud, violencia, educación, trabajo, comercio, medio ambiente, etcétera, que requieren de la intervención colaborativa profesional. Así, la necesidad de cambiar la estructura jerárquica de las antropologías del mundo dentro y fuera del Estado-Nación, de cambiar la percepción acerca de lo que es la antropología aplicada versus la antropología activista y de expandir la presencia de la antropología en el norte, ponen en relieve la importancia de la reunión que llevamos a cabo en 2014 en el Valle de Guadalupe como un espacio de promoción del diálogo y convergencia entre antropólogos norteamericanos y mexicanos acerca de sus proyectos en uno de los escenarios más intensos de procesos socioculturales en el mundo, la frontera México-Estados Unidos. El presente número de Human Organization demuestra el éxito de este diálogo. En lo que respecta a los colegas mexicanos, podemos mencionar el trabajo de Magdalena Villarreal y Lía Niño, que por aquí nos acompaña, y Alejandra Navarro, y el que es de mi autoría. En el caso de Alejandra Navarro, que en el momento de la reunión trabajaba con nosotros en el instituto, en el IC-Museo, pero ya a la hora de la publicación del documento ya estaba trabajando en CIESAS Occidente. Su trabajo se llama Los dilemas de la sustentabilidad en el territorio Cucapá, un ejercicio de antropología visual aplicada en el delta del río Colorado. En ese trabajo, Alejandra Navarro documenta cómo los pescadores Cucapá defienden su derecho a pescar en su territorio, ahora la reserva de la biosfera del Alto Golfo y delta del río Colorado, y cómo las mujeres juegan un papel muy importante en el liderazgo y la organización de la resistencia Cucapá en contra de las fuerzas económicas y del Estado que no reconocen los derechos indígenas que reclaman, especialmente el de permanecer en su territorio histórico y el del uso y aprovechamiento de los recursos que ahí se encuentran, en este caso pesqueros. La investigación que presenta Alejandra ha sido modelada a partir de las contribuciones de los Cucapá, usando métodos aplicados y colaborativos. Este proceso ejemplifica también el rol que los Cucapá juegan en la organización y liderazgo de los asuntos políticos que les afectan. Este artículo explora aspectos teóricos y metodológicos de una investigación en el campo de la antropología visual aplicada en el contexto de los debates sobre sustentabilidad y derechos de los pueblos indígenas al territorio y los recursos naturales que nos presenta el caso de la pesca Cucapá. Magdalena Villarreal y Lía Niño, Magdalena Villarreal, investigadora de CIESAS Occidente también, y Lía Niño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC, nos presentan un artículo con el título Prácticas financieras en la zona fronteriza, la línea, en tiempo de crisis. Magdalena Villarreal y Lía Niño documentan en este artículo cómo las prácticas financieras no se refieren únicamente al dinero. Este artículo describe las maneras en que la gente que vive y trabaja en las fronteras teje sus vidas económicas combinando, asociando y desvinculando divisas formales e informales. Villarreal y Niño basan su análisis en transacciones que llevan a cabo mujeres que transitan regularmente entre las ciudades gemelas de Mexicali y Caléxico, detallando sus prácticas financieras y los marcos de cálculo que utilizan. En este afán, las autoras discuten los mecanismos sociales, culturales y financieros a los cuales estas mujeres y sus familias recurren para salir adelante. Estos mecanismos incluyen el uso de recursos y cálculos monetarios y no monetarios, distintos tipos de endeudamiento y formas de reciprocidad. El artículo revela los erróneos supuestos sobre los cuales se basan muchos programas antipobreza y de ayuda financiera. Al enfocar el uso que la gente hace de cálculos específicos, recursos y relaciones sociales, Villarreal y Niño revelan mejores alternativas para apoyar sus economías. Finalmente, el artículo de mi autoría, haciendo investigador aquí del Museo UABC, con el título Haciendo visible lo invisible, los humanos de la región transfronteriza México-Estados Unidos. Este artículo
relata cómo después del periodo misional y de colonización en el siglo XVIII, el desarrollo económico impulsado por europeos y norteamericanos en el siglo XIX y del establecimiento de la nueva frontera México-Estados Unidos en 1848, los grupos yumanos del lado mexicano de esta frontera experimentaron una dramática dispersión y disminución de su población. Esto condujo a la integración de estos grupos a la economía monetaria, a la cultura del vaquero y a la afición de sus linajes tradicionales en dos nacionalidades diferentes. Los yumanos se hicieron entonces visibles, considerando la imagen estereotipada acerca de los pueblos indígenas o bien asimilados en una perspectiva tradicional de la antropología. Se hicieron invisibles, ¿no? Desde la perspectiva estereotipada del Estado y de algunos antropólogos. Sin embargo, como se afirma en este artículo, en los años recientes los yumanos han revitalizado su identidad étnica a través de una serie de articulaciones transfronterizas. Este trabajo ilustra cómo el fenómeno de etnogénesis entre los yumanos tiene lugar a partir del reencuentro transfronterizo de los linajes fisionados y los vínculos construidos en la creciente autoidentificación étnica de estos grupos y otras etnicidades de diverso origen. Este artículo también muestra cómo el desarrollo de los sistemas modernos de comunicación juegan un papel central en todo este proceso. Y pues eso es de mi parte. Muchas gracias. Pues ahora sí, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario. Alguno de nosotros tres, especialmente yo les sugiero que les pregunten a Carlos y a Roberto, que son los invitados, los visitantes. Sí, David. Buenas tardes o buenas noches. Me agradó mucho la exposición que hicieron pues los tres investigadores, fue muy concreta y pues fueron directamente al punto. Y pues tengo pues una pregunta pues para cada uno en el orden en el que expusieron. La primera pregunta para el doctor Carlos es, por ejemplo, si en sus análisis de que desde la antropología social, como define la frontera, ¿usted recurrió a alguna base del marxismo donde critica al Estado, que realmente es una construcción del medio de producción capitalista? ¿Está dentro de su argumento o se va hacia otro rumbo? La pregunta para el doctor Robert Álvarez es sobre, ¿usted considera, por ejemplo, que los antropólogos sociales pudieran estar trabajando dentro de lo que es el cuerpo del Poder Judicial, los policías, las agencias? Porque precisamente actualmente estoy leyendo un libro de antropología urbana de Amos Rapaport, que habla de los barrios, cómo están conformados, incluso habla de que si hay algún núcleo económico público que se pueda mover, pues puede alterar toda esa estructura. Entonces, pues reiterando la pregunta es si usted considera que el antropólogo pues puede incluirse pues en ese aparato del Estado, dentro de lo que es la policía. Y para el doctor Everardo Garduño es el primer artículo que usted mencionó de las academias, de los contrastes entre las diferentes escuelas, ¿es un análisis historiográfico? ¿Es un análisis de las obras o congresos? ¿O más bien está explicando un proceso? ¿O cómo se está explicando? Pues usted está explicando cómo se ha manifestado la antropología en el siglo XX, pero pues quisiera saber si va por la cuestión de la historiografía el artículo. La respuesta es sí. Es un punto materialista, obviamente, ¿no? De este punto de vista, la nación está creada para servir los intereses económicos de diferentes sectores de clase.
y para mantener el privilegio de diferentes modos de productivo. Ahora, todas las naciones actúan en el mismo modo, no es americano ni mexicano. La diferencia aquí es que hemos creado, se ha creado desde el siglo XIX, una economía política regional escondida, una economía política que se pretende que hay una frontera, pero en términos económicos y de producción no hay tal cosa. Hay permisos para 32 millones de personas cruzar esa frontera cada año. Permite cientos de millones de dólares de producto pasar por esa frontera. Toda esta dinámica crea entonces una dinámica de paso laboral. Y al mismo tiempo, porque la población es tan creativa y tan innovativa, crea prácticas, relaciones a niveles locales, así como por ejemplo las tandas o las cundinas, que mucha gente no le pone atención, pero son clave para mucha gente de ingresos modestos. Siempre hay una gran contradicción entre esa explotación de recursos laboral y de la fuerza laboral y su existencia cotidiana. Se escriben, por ejemplo, libros sobre la vida cotidiana de las personas en maquilas, como si nomás fueran una fuerza física sin familia, sin hogar, sin redes de parentesco, sin risa, sin fiesta, sin celebración. Es decir, en cierto modo, la antropología, muchos de nosotros en la antropología, hemos borrado esa humanidad de las personas, creadas en parte por el enfoque materialista mismo, que se presta a hacer un análisis mucho más profundo, mucho más histórico, mucho más de un plazo mucho más largo. Pero tenemos el deber también de vivir una vida cotidiana con la gente para de veras ver y entender dos cosas. Uno, ¿cómo es posible que muchas partes de nuestra población sobreviven condiciones que no debían sobrevivir? Y segundo, ¿cómo pueden tener éxito cuando no debían de poder tenerlo? Entonces, un enfoque materialista siempre tiene que estar balanceado por el reconocimiento que el ser humano tiene unas fuerzas de innovación, de flexibilidad, que a veces digo entre mí, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo sobreviven esto? ¿Cómo tienen éxito eso? ¿Cómo le dan la plataforma social a los hijos para poder no nomás tener éxito individual, pero sino tener una vida cotidiana de veras de reciprocidad? ¿Sí? También, la respuesta es sí. ¿Sí me oyen? Ok. No, es cierto que hay muchos antropólogos que trabajan afuera de la académica, por ejemplo, y también con la policía. Pero quisiera decirles también que la Sociedad de Antropología Aplicada tenemos como unos 3,000 miembros y casi la mitad son personas que trabajan afuera de universidades y trabajan con instituciones, con organizaciones públicas como la policía. Nosotros tenemos un amigo un buen amigo que se llama Diego Vigil, James Diego Vigil, que ha trabajado toda su vida con gangas en Los Ángeles y en los Estados Unidos, pero también trabaja con la policía, enseñándoles, dando clases, dando workshops,
sobre los gangas en Los Ángeles, en todo en los Estados Unidos. Esa es una parte que nosotros debemos ver con mucho cuidado, porque cuando nosotros vemos los antropólogos siempre pensamos que todos los antropólogos están metidos en una universidad, no, pero no es cierto. En los Estados Unidos, como en México, hay muy pocos empleos para los antropólogos en las universidades. Así que la mayoría de los estudiantes, de los graduados en antropología ahora están metiéndose en otros tipos de trabajo, con el público, con el gobierno, con negocios, ¿no? Y así, por eso nos llamamos una asociación de aplicación de la antropología. Pero sí hay muchas personas que trabajan y yo creo que los ejemplos que también tenemos aquí en esta revista, las de Ben Steven y también de Marcus Dombrowski y Dane Hatara, también están trabajando con abogados, con los cortes, con la policía. Así que es un trabajo muy urgente que nosotros salgamos también de nuestras universidades y las barreras que nosotros mismos creamos en la antropología. Yo, en mi caso, lo que yo describía o de lo que hablaba al principio no era un artículo en particular de los que están incluidos en la revista, es parte de la introducción, de hecho es parte de la introducción, es parte del artículo introductorio a toda la revista, un artículo que firmamos entre los tres, y es básicamente un poco lo desarrollé más acentuando la existencia de estas fragmentaciones, de estas divisiones que hay dentro de la antropología. No es un ejercicio de historia, digamos, de la antropología, es simplemente una reflexión de una realidad que incluso vemos ahorita en siglo XXI, ¿no? Es decir, la ausencia de espacios de convergencia, diálogo, discusión, crítica, etcétera, entre las antropologías del mundo, en particular las del norte y las del sur, ahí está, no existen, son escasos, hay que abrirlos. El caso de la mesoamericanización de la antropología y la ausencia de la antropología en el norte de México, ahí está. Sí, en la UABC no tenemos antropología, ¿no? Como lo dijo el doctor Santos, el fundador de la UABC, ¿no? Dijo, él lo alcanzó a decir e incluso publicar en la Gaceta Universitaria, no es posible que la universidad que tiene el lema, en su lema, por la realización plena del hombre, no tenga la disciplina o la ciencia que por excelencia estudia al hombre, que es la antropología, ¿no? Eso lo alcanzó a decir el doctor Santos. Y todas las demás fragmentaciones, sobre todo la que me interesa más es la que hay entre la antropología activista y la antropología aplicada. Y esto surge a raíz de cuando hubo una de las reuniones de antropología aplicada, uno de los congresos nacionales y anuales en Estados Unidos, no recuerdo cuál fue, el de Albuquerque, Roberto, Carlos y yo queríamos organizar una mesa igual con mexicanos, con antropólogos mexicanos. Cuando yo hice la invitación a antropólogos mexicanos para participar, hubo muchos cuestionamientos, ironías, sarcasmos, ¿no? ¿Pero qué? ¿La antropología aplicada qué? Eso es funcionalismo, ¿no? Eso nomás lo hacen los gringos, ¿no? Y sin embargo vemos que realmente la antropología aplicada se viene desarrollando en México pues desde su fundación, ¿no? Si, desde que surgió la antropología en México, surgió con la preocupación de aplicar el conocimiento que generaba a la solución de problemas específicos. Manuel Gamio, preocupado por el fenómeno de la migración, que es uno de los precursores de la antropología, Gonzalo Aguirre Beltrán, fundador del Instituto Nacional Indigenista,
indigenista, Arturo Barman, director general del Instituto Nacional Indigenista, en fin, Guillermo Bonfil Batalla, que fue director general del INA, en fin, la antropología aplicada ahí está, y lo que sí existe es una especie de un poco de prejuicio y un poco de denostación gratuita, ¿no? Algo que pensamos que es completamente acrítico, apolítico, ¿no? Y ahí vieron ustedes la lista de mesas o sesiones que se hicieron en el último Congreso de la Sociedad de Antropología Aplicada, en donde hay un interés por el ejercicio de la crítica puntual, radical, profunda, al Estado, a los Estados-nación, a los Estados, a los gobiernos, al autoritarismo, al crimen, etcétera. Entonces, eso es básicamente de lo que habla esa parte de la introducción. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario por ahí? Hola, el doctor Carlos mencionó que en un inicio se encontró con el fracaso. ¿Cuál cree usted que es el factor que lo llevó a esto para hacer su trabajo? Y la segunda, ¿en dónde podemos encontrar su trabajo, ya sea de manera física o de manera electrónica, para la gente que esté interesada en seguir leyendo acerca de sus publicaciones? Bueno, he escrito varias cositas, ¿no? Entre ellas un librito que se llama Visiones de la Frontera, publicada por Rúa Ciesas. Pero deje explicar un poquito por qué la publicación en español. Miren, la mayoría de nosotros de mi generación, cuando comenzamos la primaria, yo en Tucson y Roberto en Tijuana, no, en California, por cada palabra de español que hablábamos, nos daban con un bate lijado con agujeros, y por cada palabra que hablábamos en español nos pegaban. Entonces, para muchos de nosotros, de nuestra generación, y hasta 1900, más o menos 70, esas prácticas de opresión lingüísticas borraron generaciones de nosotros de la capacidad y de la habilidad de poder hablar castellano o español. Pero porque vivíamos una vida cotidiana, como ya se les expliqué del comienzo, cruzando esa frontera, ida y venida, y hablando con primos, y mis primos viniendo a Tucson y yendo a la secundaria porque querían aprender inglés, y yo durante el verano iba a Magdalena, Sonora, y asistía a la primaria porque no había escuela durante el verano en Tucson. Entonces nosotros nos hemos movido para mantener y para crear y para desarrollar una narrativa cotidiana muy diferente a la narrativa nacional norteamericana o mexicana. Lo que estamos haciendo nosotros aquí, los tres, es dándole vida a esa narrativa de real en diferentes modos. Seleccionamos la antropología porque es un medio de poder cambiar esa narrativa. Muchas personas se hacen historiadores o historiadoras, sociólogas, etcétera, etcétera, psicólogas. Y muchos de nosotros tenemos la meta primaria de cambiar la narrativa que quepa más cercana a la vida cotidiana real, verdadera de nosotros. Y no tener que esconder la capacidad ni habilidad de poder, por ejemplo, hablar español. Entonces, todas las obras que yo he creado, tanto en inglés y en español, y me ha dado mucho trabajo escribir en español, déjenme decirle. Después de todos los latigazos de joven, uno aprende que hay dolor hablando español en público. Entonces el español para nosotros es un español aprendido dentro del hogar. No es el español de la escuela.
Y la gran contradicción, por ejemplo, para muchos de nosotros, es que mientras nos borraban en la primaria, teníamos que esperar hasta la secundaria para tomar español. Y es una ridiculeza. O tomar español en la universidad. Y nos daba mucha dificultad. Entonces yo tuve que aprender casi básicamente a escribir en español simplemente porque los primeros 12 años de mi escuela, de mi carrera educativa, era una carrera de borramiento, no de crear una capacidad en el idioma del hogar. Todos nosotros hemos hecho todo ese esfuerzo de cambiar esa narrativa. Entonces los libros que he escrito, tanto en español como en inglés, tienen como esa meta, es crear otra narrativa. Y lo que estamos haciendo aquí los tres es cambiando una narrativa en cuál manera, en cuál de veras tenemos una antropología transfronteriza que cruza esta frontera sin nación. Una de las cosas muy interesantes que está pasando ahorita, por ejemplo, en Phoenix, estudios por sociólogos y antropólogos de Sinaloa en Phoenix. Por la primera vez en muchos años, es la primera vez que está pasando. Los académicos mexicanos, científicos sociales, por ejemplo, como María Clara Rodríguez de Ciesas y otras personas, están haciendo estudios en los Estados Unidos con poblaciones de origen mexicano. Y ese es un cambio muy radical, porque antes de eso, COLE, por ejemplo, que es una de las grandes instituciones académicas, no nomás de México, pero del mundo. COLE, por ejemplo, hace muy poco que de veras comenzó a trabajar a cruzar la frontera en el norte. Se estableció, por ejemplo, en Tempe, en Phoenix, por la primera vez, la Escuela de Estudios Transfronterizos. En medio de un estado norteamericano, el estado de Arizona, donde vive el gran sheriff famoso Arpaio. ¿No? Entonces, para nosotros la narrativa tiene que ver, es creando una narrativa opcional, una narrativa que de veras ayude y que se preste a nuestra población de origen mexicana para que no siga teniendo que borrarse. Y de eso se trata también esta conferencia aquí. ¿Te contesté la pregunta? Sí. ¿De los libros? Bueno, cualquier biblioteca, ¿no? ¿Por qué no me escribes? Yo te mando alguna. ¿Sí? ¿Estás aquí en la escuela? Sí. Ok. Yo te mando lo que tengo. Porque ya se agotaron las Visiones de la Frontera. El libro publicado por Rúa y Ciesas ya se agotó. Yo ni lo puedo conseguir yo mismo. Pero hay otras cosas que te puedo mandar. Escritos en español y en inglés también. Y ahorita estoy acabando, Roberto y yo y otros creamos un libro, se va a publicar un libro nuevo sobre visiones antropológicas de toda la región transfronteriza por la Universidad de Arizona también, y creo que para el año que entra se publica otro libro que escribí que se llama Hegemonía del lenguaje, hegemonía del lenguaje y sus discontentos de la colonia española hasta el presente. Y toma un enfoque totalmente transfronterizo. ¿Sí? Otra pregunta. Arely. Bueno, que tiene que ver un poco con lo que decía el doctor Carlos. La pregunta va un poco en torno a lo que decía el doctor Carlos sobre cómo hacer antropología también desde la experiencia personal, ¿no? Y mi pregunta iba en ese sentido.
Casi siempre la imagen del antropólogo clásico es muy de la visión colonialista, ¿no? Un hombre blanco, anglosajón o europeo, estudiando a los indígenas en cualquier parte de América Latina, África o cualquier lugar del llamado tercer mundo, ¿no? Pero en este caso estamos viendo una antropología también escrita y pensada desde el otro antropólogo, ¿no? Quizás hasta el antropólogo que fue en un momento el estudiado y que ahora es el que está estudiando, lo que en algún momento le era un poco imposible de hacer. Y la pregunta es, en ese sentido, si ha habido reflexiones teóricas, epistemológicas o qué sé yo, en torno a esta relación de no sé si llamarlo una autoetnografía en relación a la antropología aplicada y la antropología activista. O sea, estos migrantes, mixtecos, indígenas que ahora se convierten en antropólogos y que su visión de la antropología va en relación a una perspectiva política, activista o una antropología aplicada en este sentido. Si los trabajos que reflejan esta revista pueden traer algo en torno a eso. Y bueno, y que también va en relación a esto, bueno, no está muy relacionado, pero sí, ¿qué tanto delimitan los recursos, las perspectivas de la antropología que se hace, ¿no? O sea, no sé, pienso en los organismos internacionales con su visión totalmente neoliberal quizá, ¿no? O una visión muy cuadrada sobre qué es lo social, muy enfocada hacia lo social, pero visto desde el asistencialismo, que tanto también delimita los resultados y lo que se genera de las investigaciones que se parte. Y ya, bueno, ya por último, es que si han tenido un diálogo con otros países de América Latina, ¿no? Porque si bien entre México y Estados Unidos puede haber una jerarquía que es la antropología de Estados Unidos, pero pienso en la antropología mexicana en América Latina, en realidad es la que tiene mayor jerarquía que otras, ¿no? La antropología brasileña y la antropología mexicana sobre la boliviana o paraguaya, ¿no? Entonces, bueno, en esa relación iban mis preguntas. Yo comento sobre lo primero, sobre la antropología, una especie de autoetnografía. Creo que un claro ejemplo de que esto es posible y que empezó a tener a llevarse a cabo ya hace algunas décadas es el propio Robert Álvarez, ¿no? Que está aquí con nosotros, a quien su tesis de doctorado es justamente, lleva por nombre Familia, y es una etnografía, es el estudio de su propia familia, cómo llegó hacia los Estados Unidos a través de un proceso migratorio de distintas familias a lo largo de décadas, viviendo en pueblos mineros que venían desde el sur de Baja California, desde Los Cabos, hasta llegar a Lemon Grove aquí en San Diego. Las redes, el papel que jugaron las redes para ir seguir todo este proceso de migración, y la exclusión, la xenofobia, el racismo del que fueron objeto cuando se asentaron en los Estados Unidos, ¿no? Y todo es a partir del estudio de su propio caso, de su propia familia. Justamente ese libro que lo tradujimos para el IC en español, lo hicimos en español, lo tradujimos en español. El prólogo está escrito por Renato Rosaldo. Renato Rosaldo, que es un antropólogo muy conocido, muy famoso, que es uno de los antropólogos que inició la crítica a la antropología tradicional, a esa antropología que decía que la etnografía solamente era posible si tu unidad de análisis era completamente separada de ti, en donde tú no tuvieras ningún tipo de interés político ni emocional, nada, ¿no? Que era lo más conveniente, ¿no? En aras de la objetividad, la unidad de análisis debe de ser, tú no debes de ser parte de esa unidad de análisis. Y lo que Renato Rosaldo nos viene a decir es que, contrario a esto, si el investigador es parte de la unidad de análisis, puede llevar a cabo, y tiene un compromiso político y afectivo con esa unidad de análisis, puede llevar a cabo a mejor término y con mayor profundidad su investigación. Y justo Renato Rosaldo es quien hace el prólogo de este trabajo de familia de Roberto Álvarez,
que es un caso típico de autoetnografía, ¿no? Sobre el tema de los recursos, a lo mejor aquí mis compañeros pueden saber más, los colegas pueden saber más, pero lo que yo veo así en términos generales es que el tema de la frontera, como se dice en la introducción, el tema de la frontera empezó a tomar un auge importante en las últimas décadas, ¿no? De ser ignorada en los 40, ¿no? Pasó de pronto a considerarse como, de ser considerado como periférica, pasó a ocupar el centro, ¿no? A considerarse como un centro epistemológico. Y surgieron institutos, centros de investigación, como el mismo COLEF, ¿no? En Estados Unidos el Center for U.S. Mex Studies, que dirigía Wayne Cornelius, y bueno, otros más. En el caso de la Escuela de Estudios Transfronterizos en Arizona State University, que fundó Carlos Vélez en esa universidad, y que se empezaron a formar alianzas, por ejemplo, con CONACYT, la NSF, que es el National Science Foundation, y CONACYT empezaron a generar fondos para estudios, investigaciones que se abocaran al análisis de la frontera. Y yo entiendo que hubo un repunte. Después devino la crisis en ambos lados de la frontera y esos fondos empezaron a disminuir. Yo no sé ahorita cómo anda esta situación. Pero, y la tercera pregunta no me acuerdo cuál era los fondos. La relación con América Latina. Yo creo que ahí Roberto nos puede decir que él, como expresidente de la Sociedad de Antropología Aplicada, que llevó a cabo un intento por desarrollar una nueva perspectiva para la sociedad y hacerla mundial, ¿no? Se consideraba una sociedad únicamente para Estados Unidos, entró en contacto con distintas regiones del mundo para poder incluirlas en la sociedad. Yo creo que Roberto puede hablar de eso. Sí. Se durmió. Es una pregunta o preguntas muy importantes, muy crucial. Yo sé que Carlos y yo y Everardo por una parte, pero muchos de nuestros amigos y colegas chicanos, ¿no? Hemos trabajado todo el mundo para toda nuestra vida para entrar y cambiar la narrativa que dice Carlos, pero también las instituciones de los antropólogos y de la académica. Estoy pensando que es muy lo que dice sobre los antropólogos, el clásico, ¿no? Es muy chistoso porque cuando uno piensa del antropólogo clásico, ¿no? Especialmente en los Estados Unidos, el antropólogo o la antropóloga tiene que salir del país, ¿no? Ir a un lugar muy lejos, exótico, lejos, fuera del país y muy distante de su propia comunidad, ¿no? Pero cuando está ahí tiene que ponerse tiene que convertirse a un nativo, ¿no? Cómo piensan y qué es lo que están haciendo y para describir bien esa vida, ¿no? Y a la vez, cuando ya termine su trabajo de campo, tiene que salir de nuevo y regresar a su propio país o hogar para entonces tener ese objetivo, ¿cómo se dice? Objetividad. Sí, no, de estar fuera del campo, de estar fuera de la comunidad, de estar lejos de ese pueblo que estudió, ¿no? Y en ese sentido solamente puede estar ahí escribiendo solito, pensando de esos pueblos, ¿no? En nuestro caso, nosotros nos metimos a nuestras comunidades, ¿no? Y al principio fue muy difícil, ¿no? Porque eso fue contra la ley de antropología, ¿no? Dicen en inglés, hay un black box, un misterioso caja donde entra el antropólogo y sale
entra como estudiante y se va al campo y sale como Margaret Mead, ¿no? Pero nosotros sabemos que para mí lo más interesante es que nosotros ya comenzamos con algo de conocimiento de los pueblos en que estamos estudiando, ¿no? Poquito, ¿no? Algo. Y a la vez lo que nosotros tenemos que hacer es aprender la antropología para usarlo en una manera muy práctica. Y así viene el nombre, ¿no? Applied Anthropology. Cuando salieron era Margaret Mead y George Murdoch y unos muy famosos antropólogos que salieron de la Asociación Antropológica de los Estados Unidos, the American Anthropological Association, y salieron en el 1940. Y salieron porque estaban viendo que todos los antropólogos estaban haciendo muchos estudios, pero nada práctico, ¿no? Por ejemplo, George Murdoch, cuando estaba estudiando, había un desastre ahí en el pueblo. Nunca escribió sobre el desastre, nunca escribió nada de la gente, era puro kinship, pura familia, pura análisis del pueblo, ¿no? Pues estas gentes comenzaron a ver que la antropología tiene un valor más que el análisis. Es una cosa muy práctica, ¿no? Y nosotros ya como dice Carlos, lo reconocimos muy jóvenes, ¿no? Que aquí había algo que nosotros podíamos usar para cambiar y utilizar algo bueno para nuestros pueblos, ¿no? Fue un pleito muy grande porque nosotros cuando comenzamos éramos como unos 5 o 6 en the American Anthropological Association, y poco a poco fuimos entrando y venían muchos más también como muchos de nuestros colegas. Pero a todos modos lo que estoy diciendo es que nosotros traemos, como ustedes mismos traen, todo el mundo trae una cosa especial a la antropología o a las ciencias sociales. Cada uno de nosotros viene con una historia, y esa historia personal afecta lo que nosotros vemos, lo que nosotros escribimos, lo que nosotros sentimos en nuestros trabajos, siempre, ¿no? Y es una cosa muy importante, porque los antropólogos, en particular en Norteamérica, y también como dije en otros lugares del hemisferio del norte, dicen que tenemos que estar separados de todo esto. Hay que estar separados completamente, porque si no podemos hacerlo en una manera objetivo. La otra parte que era. No, pero es una cosa muy cerca de todos nosotros. Hemos visto muchos cambios, ¿no? Yo entré a Stanford con mucha suerte, porque la clase mía tenía 6 chicanos y nos juntamos y siempre nos comunicamos, trabajamos juntos. Y en la clase después también tenía otros 6 o más en ese tiempo, en los 70s. Y formamos unos grupos que en realidad yo creo que sí hemos cambiado bastante en la institución más importante en los Estados Unidos de antropología. Pero fue de puro... Mi primer trabajo no fue en el suroeste de los Estados Unidos, fue en Ciudad Nezahualcóyotl, y fue una friega de 3 años. Pero lo interesante del caso son dos elementos muy interesantes. Primero, me dieron el apoyo del chicano, ¿no? Y me decían: oye, chicano, tú eres imitación gringa y réplica de mexicano. Entonces, para mí no era insulto, sino era el papel que la misma comunidad había designado
me había designado a mí como antropólogo. Y eso es lo que pasa cada vez que uno va a una comunidad, siempre te definan, ¿no? Porque eres de afuera. Y en parte era de adentro, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces yo estaba muy cercano a esa comunidad, pero tomando clases en la Universidad de California en San Diego, había una crítica muy fuerte, porque estaba trabajando with other Mexicans. Estaba trabajando con otros mexicanos. Y no puedes ser objetivo. Ahora, lo más ridículo, lo más estúpido de todo el mundo es pretender que uno puede aprender un idioma de otra población en 6 meses y conducir antropología sistemática y profunda, sin saber el idioma. Y yo les decía, oye, espérense, ustedes fueron a África y fueron a X, ¿cómo platicaban con la gente? ¿Cómo hacían sus preguntas? Teníamos intérpretes. Qué bonito, qué suave, tener tu intérprete privado. Pero ¿cómo sabes lo que te dijeron fue la traducción? Pues le pagábamos. Qué bien. Pero nosotros también pagamos, queriendo cambiar esa narrativa muchas veces. Yo enseñé en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA, en el Departamento de Antropología, por 5 años, 6 años. Durante esta temporada también había la situación donde se esterilizaron muchas mujeres mexicanas en los hospitales de Los Ángeles sin su permiso. Yo trabajé en ese caso legal como antropólogo aplicado, haciendo el análisis de la destrucción de las redes sociales de las personas, de las mujeres. Y conducí un estudio muy serio, me tomó como 6 meses para hacerlo, etcétera, etcétera, todos los días visitando los hogares, tomando notas, haciendo análisis de las redes sociales de las señoras, etcétera. Y presenté ese trabajo y se publicó. En el 4º año de la carrera de todos los académicos en los Estados Unidos, el 4º año te dan una asesoría y te dicen si vas a seguir o no, antes que se te presente la oportunidad de tener el plazo permanente. Y el reporte en mi caso fue algo así, además de otras publicaciones, porque estaba trabajando con mujeres mexicanas en Los Ángeles, y el reporte decía lo siguiente: no estamos seguros si el doctor Carlos Vélez Ibáñez está más comprometido con su comunidad o en antropología. Entonces uno tiene que pagar el palo muchas veces por hacer este tipo de cosas, ¿no? Y gracias a Dios que el director del Departamento de Antropología se llamaba Jacques McKay, que había trabajado en África, y él escribió su reporte como director y dijo, obviamente esta asesoría es racista. Entonces uno tiene, y tomamos muchos riesgos, tanto Roberto como su servidor, en diferentes modos, pero ese riesgo ha tenido éxito a este momento que nosotros estamos aquí platicando con ustedes. Gracias a Dios. Gracias. Bien, si no hay alguna otra pregunta, pues solo nos resta agradecerles por su asistencia. Les recordamos que ahí en la mesita del café están algunos ejemplares de la revista que se están vendiendo en 100 pesos. Están en inglés, pero con calma se pueden leer. Son muy interesantes, ¿no? Son artículos muy, muy interesantes. Bien, pues entonces muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.